tardes, muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Aquí estamos una vez más desde Dosis Boliviana. Quien les habla, Alison Orellana, y esperemos que disfruten esta transmisión. Ya es sábado, toca otra vez su Dosis Boliviana. Sean muy bienvenidos todos ustedes. Soy Álvaro Viamont. Y para hacerles un recuerdo de lo que hemos visto la anterior semana, el anterior sábado, hemos dado un paseo por el mundo de la literatura. Hemos hecho lectura de cuentos cortos, poesía, y hemos tenido una entrevista con la señora Belia Calvimontes, escritora cochabambina. ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy, Alison? Bueno, para el día de hoy vamos a tener una charla acerca de lo que es la educación virtual en estos tiempos. Y vamos a tener también un invitado muy especial, al ingeniero Johnny Montoya, quien nos va a estar hablando acerca de ello. Iniciando nuestro recorrido por la historia de la educación en Bolivia, tenemos que iniciar en el periodo incaico. Aquí hay que hacer un gran hincapié en tres leyes que ellos tenían básicas en su educación. Amasúa, no seas ladrón. Amayuya, no seas mentiroso. Y Amajeya, no seas flojo. Estas tres leyes rigen la vida de los incas. Adicional a esto, enseñaban lo que vendría a ser la agricultura, alfarería, orfebrería, caza, pesca, recolección. Tenían su propio sistema para hacer cuentas. Al igual que la cultura quechua, de los aymaras. Avanzando, entrando a la época de la colonia, se da un cambio bastante brusco en la educación, ya que los colonizadores españoles brindaban educación exclusivamente a los varones españoles o nacidos de españoles que residían en Bolivia. Las mujeres recibían educación para los quehaceres del hogar, y los indígenas o los bastardos de los españoles eran dejados de lado, obligados a llevar trabajos forzosos. Esto se fue cambiando más adelante a poco cuando la iglesia empezó a impartir educación gratuita a diferentes grupos de collas o criollos y a indígenas, con la finalidad de que la comunicación entre españoles e indígenas sea mayor, ya que tenían que enseñarles el léxico. Fue avanzando el tiempo y llegamos a la época de la revolución, del primer periodo republicano, donde Simón Bolívar instaura como la educación el pilar fundamental de Bolivia e insta la creación de diferentes escuelas, siendo Sucre el que lleva a cabo ellos. Aquí un punto importante es mencionar que el primer colegio que existió en Bolivia fue fundado en la ciudad de La Paz en 1571 por el padre Alfonso Bárgano. Posteriormente a esto, Bolivia ha ido experimentando diferentes cambios en la educación por todos los eventos que iban pasando, ya sean guerras o golpes de Estado. En vista de que los gobernantes veían de que manejar la educación a su manera les convendría para ir, entre comillas, alienando al boliviano. De ahí llegamos a la primera reforma educativa en 1994, hecha por el MNR, la cual tenía por función o fin formar integralmente tanto hombres y mujeres bolivianos, dándoles un estímulo en el desarrollo de todas sus potencialidades en función del interés colectivo. Aquí hay un cambio bastante abierto dentro de lo que es la educación, ya que se empieza a incluir tanto hombres como mujeres, se empieza a incluir a mestizos, se empieza a incluir a los indígenas originarios. Esta ley posteriormente fue modificada por la ley Abeliño Siñanis y Elizardo Pérez, o la ley 070 en el gobierno de Evo Morales Jaime 2006, a través de un congreso, pero de donde participaron diferentes organizaciones y movimientos sociales. Pero hubo algo en ese momento que llamó la atención de muchos bolivianos, que para este congreso no se consideró ni a los magisterios ni a las universidades.
Y sin considerar estos dos pilares fundamentales, se lanzó adelante la nueva Ley de Educación 070. La ley fue duramente criticada posteriormente, ya que se dejaba de lado muchos avances, tanto históricos, sociales, o de materias exactas como física, química o matemáticas. Adicional a eso, se cambió de forma radical la forma de calificación, dando al estudiante la oportunidad de que él mismo se pueda calificar su desempeño. Y esto, el primer año de la implementación de la ley, generó un conflicto grande entre los docentes y profesores de las diferentes unidades educativas, ya que tenían estudiantes que no cumplían con lo que se les pedía, no llegaban al cupo mínimo, pero ellos en su nota propia se ponían una nota excelente y así daba a pasar el año. Esto era criticado porque el alegato que dan los profesores es de que se generaban bachilleres sin la capacidad suficiente para afrontar los retos posteriores de la universidad. Hay que mencionar que las universidades no se han visto afectadas por esta ley y se siguen manteniendo y rigiendo por su sistema propio. Bolivia tiene el 26.9% de personas mayores o en la edad de 19 años o más que han culminado la instrucción superior en el periodo del 2016. Estos datos estamos obteniéndolos del último censo, haciendo una proyección al año 2016, censo 2012. Teoría, entre el siguiente o el siguiente año tiene que haber un nuevo censo, donde estas cifras van a cambiar y vamos a ver realmente los resultados de la nueva ley, si han sido productivos o en su defecto han sido un retroceso a la educación de Bolivia. 27 de cada 100 estudiantes asistió a un centro de formación especializado, profesionalizado. Es decir, de cada 100 graduados, solamente 27 entraban a la universidad después de salir bachilleres. Siendo esto, reduciendo la tasa de egresados posteriormente profesionales, reduciendo la mancha profesional que tiene Bolivia. Actualmente se está debatiendo en Bolivia el generar una nueva reforma educativa, una nueva ley de educación, y se está debatiendo entre que se mantenga la educación basada en calificaciones o entrar a una educación basada en competencias, donde al estudiante se le estimule en las áreas donde sobresalga y destaque y se refuerce en las áreas donde no tenga bastante fuerza. Es decir, un ejemplo, si un estudiante es muy bueno en las ciencias exactas, matemática, física, química, pero en su defecto es muy malo en las ciencias culturales como música, filosofía, religión, este estudiante puede elegir dentro de su educación en los cursos medios, irse a fortalecer estas ramas donde es fuerte y a destacar, a desarrollar más sus habilidades, pero sin dejar de lado en las que está débil, donde se va a dar un refuerzo positivo, donde a cada estudiante se le va a estimular a que progrese, sea mejor en lo que él es feliz, en lo que él se siente más cómodo. Bien, continuando, hemos podido ver el transcurso que ha tenido la educación a lo largo del tiempo y mucho más ahora que ha cambiado radicalmente. La enseñanza en sí ha representado un reto a la hora de encontrar nuevas dinámicas y la forma de transmitir el conocimiento a otros. Ahora más que todo en este tiempo de la actual pandemia, en que se ha optado por utilizar nuevos medios para comunicar, para dar instrucción, y la información se ha vuelto en sí la transmisión de manera inmediata. Ha habido nuevas dinámicas y los métodos han ido cambiando. Entonces, acá es lo que vemos como una educación
virtual. La educación virtual es un nuevo método que se utiliza actualmente y está utilizando la tecnología para la educación de manera remota. En sí, con esto se puede eliminar las barreras de la distancia y también las del tiempo. Ahora, hay que considerar que si bien la enseñanza en línea hace este desarrollo más dinámico acerca de la enseñanza, hay que considerar también la manera en la que se tiene que realizar. Es decir, se debe tener un formato educativo en donde todos los docentes y estudiantes puedan interactuar de manera diferente a un espacio presencial. Ahora, podemos saber cómo se aborda esto. En este caso se han apoyado en la educación en las denominadas TICs, que actualmente se está escuchando bastante, son las tecnologías de la información y de la comunicación, ya que en sí se hace el uso de herramientas que Internet ofrece y también las nuevas tecnologías que proporcionan ambientes educativos que son adecuados en este último tiempo. También es importante tener en cuenta que la educación virtual se relaciona con la educación a distancia, la cual ha nacido a raíz de la necesidad de cobertura de calidad educativa a las personas que por cuestiones de distancia y también por cuestión de tiempo no se pueden desplazar de un centro a otro y mucho menos de manera física. La educación de manera virtual está complementando este tipo de modalidad académica, ya que se están mejorando las dinámicas de la formación de los estudiantes. Se están ofreciendo mayor apoyo incluso a docentes para el desarrollo y también para el seguimiento académico de los alumnos que se tengan. Podemos ver entonces esta evolución. Ha habido un cambio radical debido al problema de la pandemia que ha forzado en sí a cambiar el ritmo de la educación, a cambiar la metodología de muchos estudiantes y también de docentes, tanto en unidades educativas como en universidades. Se ha tenido que hacer uso de distintos medios, de distintos conocimientos y en sí la mayoría ha tenido que actualizarse a los nuevos métodos de enseñanza y en sí de aprendizaje. Como Alison nos contaba, la educación en línea o la educación virtual ha sido un reto que hemos tenido que afrontarlo todos. Pero como todo, tiene sus luces y sombras, ventajas y desventajas de la educación en línea. Podemos mencionar dentro de las ventajas que tiene la educación en línea la flexibilidad, ya que estando con un dispositivo móvil, una computadora y una buena conexión a internet, puedes entrar ya sea a tu ritmo, si es clases pregrabadas, o de ponerte en contacto, coordinar con tu docente para tener un buen tiempo en el cual tú puedas estar en la clase virtual. Adicional a eso, tiene un mayor control de tu estudio de tiempo, ya que muchas de las plataformas de educación en línea llevan incorporadas un calendario académico en el que tú puedes hacerte seguimiento. Aquí vamos a hacer un hincapié en una de las tal vez desventajas, tal vez no, depende de la persona. Para llevar a cabo una educación en línea, tú tienes que ser responsable contigo mismo y consecuente con ello, ya que tú eres el que se va a autorregular, no hay un horario de clases a que tengas que salir a tomar micro para ir y estar en tu clase. Tú tienes que agarrar y ponerte en prioridad tu clase en línea y hacerla. Tienes diferentes entornos de aprendizaje, Moodle, Classroom y diferentes plataformas virtuales de comunicación como Zoom, Meet, Microsoft Teams, entre otras, la cual permite una conectividad entre estudiante-docente, entre los mismos estudiantes para hacer prácticas, para pasar la clase. Y hay plataformas también, ya sean plataformas virtuales como Facebook, Twitch, en las cuales se pueden subir o se puede transmitir en vivos y en directo las clases y puedes verlas. Te permite un ahorro dentro de lo que tú utilizas, ya que
Toda la presentación de trabajo se hace vía virtual, no tienes que imprimir nada, no tienes que gastar en pasajes, te reduce mucho los costos. Pero hay un detalle muy importante. Para que todo esto pueda ser posible, tú tienes que tener un dispositivo móvil, una computadora o una conexión a internet. Esa es la principal desventaja de la educación en línea. Una persona que no cuente con alguna de estas cosas no puede acceder a este medio, ya que está completamente inhabilitado. Y ha sido uno de los grandes retos que están afrontando actualmente de toda la educación. Entre ellos, la mala conexión a internet, ya que puedes estar en medio de un examen y se te cae el internet y perdiste tu examen. Algo que genera bastante, lo he vivido yo en carne propia, ha sido el estrés, porque te ves un poco más limitado en tiempos, aunque no lo crean, te limitas más en tiempos, estás más pendiente de tengo clases a tal hora, tengo que hacer tal cosa y te estresas mucho. Y tienes que empezar a saber sobrellevar tu educación en línea en paralelo con actividades físicas para no morir del estrés. Bien, como Álvaro mencionaba, hemos tenido que pasar por varios cambios en el nivel educativo. Dadas las condiciones actuales, pues un estudiante ha tenido que ser más autosuficiente, de hecho. Y bueno, la situación ha surgido para nuestro gobierno en sí, para nuestro país, un artículo en sí en el que la presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Janine Áñez, ha propuesto, bueno, de hecho se ha tomado en cuenta unas modalidades nuevas de atención para la educación, las que son presencial, a distancia, la virtual y la semipresencial. Para ello, la modalidad presencial se tiene, obviamente, la presencia física e interacción entre el docente y estudiante mediante cualquier recurso pedagógico. La modalidad a distancia, donde una persona debe estar desde su hogar pasando clases. Esto estaría limitado y en realidad mediado a través de recursos físicos, ya sea libros, documentos, algunos recursos televisivos, radiales, digitales y otros. Por otro lado, la modalidad virtual, que tiene un proceso donde se utilizarían las plataformas conectadas a Internet. Para ello, las modalidades estarían fuera de línea, donde no se concurren de manera simultánea a la actividad educativa, es decir, pueden ser videos pregrabados y demás. Y la otra, que es la modalidad en línea, donde habría una concurrencia simultánea entre docentes y estudiantes. Y la última modalidad, que sería la semipresencial, que estaría caracterizada por combinar de manera sistemática la modalidad presencial con las de atención a distancia. Todo esto se está sustentando mediante herramientas tecnológicas y con la interacción entre el estudiante y el docente. Por otro lado, este decreto ha considerado también la distribución de los recursos educativos para la modalidad a distancia. Se han tenido que hacer algunos cambios. Se tiene que considerar la arquitectura, los entornos virtuales, el área de información de cada parte educativa, la planificación, tanto en la parte de comunicación, los recursos de internet y demás. Y pues con ello han surgido algunos problemas. De hecho, en la actualidad ha tenido que cortarse la educación a distancia y pues se ha tenido que en realidad considerar un fin del año escolar para esta gestión. Para ello, el gobierno se anunció mediante un decreto igual que la clausura del año escolar iba a ser debido a la falta de recursos, sobre todo en áreas rurales, obviamente debido a la pandemia. Para tratar de evitar más contagios, para evitar que hayan muchas más
muchos más problemas de salud. Entonces, obviamente considerando una gran mayoría que se encuentra en el área rural, entonces la manera presencial no era la mejor. Por ello es que se ha tenido el cierre del año escolar y se ha aplicado desde este 3 de agosto y pues el año tendría que comenzar directamente para el siguiente. Por un lado, podemos ver que se ha intentado mantener la salud de los estudiantes, pero por otro lado es la deficiencia tal vez de los estudiantes al momento de no tener suficiente preparación para ingresar de un nivel a otro, y ha habido un gran problema, ¿no? Por esa razón. Los colegios tendrían esa clausura y pues ha habido bastante controversia por esa razón. Más valdría decir que este tipo de educación se tendría que aprovechar en la mayor cantidad de personas que intenten hacer lo posible por estudiar. Dado el problema actual, no se puede hacer más que un esfuerzo. Bien, ahora tenemos la presencia del ingeniero Johnny Richard Montoya Burgos, director de la carrera de Ingeniería Informática, docente de la Universidad Mayor de San Simón y experto en el área de telecomunicaciones por más de 19 años. Muy buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos, a tu radio audiencia, a ustedes, gracias por la invitación. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido a Dosis Boliviana, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. El día de hoy hemos llevado la temática de educación y este reto que estamos llevando todos, que es la educación en línea. Quisiera que nos cuente un poco de su perspectiva, primeramente como docente, ¿cómo fue para usted todo este traspaso a la educación en línea? Bien, muchas gracias. Bueno, de hecho, la parte de lo que es educación virtual, educación en línea, no se debe olvidar que no es un tema nuevo en realidad, ¿no? La educación en línea como tal está alrededor de finales de los 90, del año 2000, que comienza y que ya se tenían los primeros avances. Entonces, para muchos del área en particular de lo que es informática, lo que son sistemas, la parte de tecnologías y demás, no ha sido un cambio muy brusco, obviamente. En mi caso particular, yo trabajo con plataformas virtuales y educación virtual, básicamente casi desde el 2004, entonces no es un cambio muy trascendental, pero sí para muchas personas, en particular para la parte de colegios y todo eso, ha sido un cambio muy trascendental, ¿no? En el sentido de que las herramientas no colaboran mucho hacia lo que es el desarrollo propio de la educación. En este caso hemos visto, ¿no? Que, bueno, si bien ha tenido, usted tal vez no ha habido tanto problema, ¿no? Por el uso de las plataformas. Algunos docentes también suelen utilizar ese tipo de medios. Tal vez nos podría comentar un poquito con su experiencia como director de carrera, ¿cómo se ha tenido que llevar a cabo esa gestión de la educación en línea? Ok, bien, a nivel de lo que es la Universidad Mayor de San Simón, en realidad todas las políticas de utilización y recursos de la educación virtual o educación en línea que se llama, han venido directamente a nivel de instrucciones universitarias, de rectorado y vicerrectorado. Es decir, no se debe olvidar que la Universidad Mayor de San Simón cuenta con los recursos virtuales de sus plataformas virtuales, básicamente desde hace unos 6, 7 años, un poco más quizás. Y esas mismas plataformas, lo único que se ha realizado y se ha manejado como universidad, en realidad no es más que la parte de reglamentación y de procesos procedimentales y demás, ¿no? Entonces, como dirección, nosotros lo único que hemos realizado es encaminar todo este tipo de trabajo a nivel de lo que es
tanto la facultad como las carreras propias de la universidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de que todas las carreras de la Universidad Mayor San Simón, incluyendo nuestras carreras de la Facultad de Ciencia y Tecnología, ahora han pasado esta modalidad, incluyendo aquellas carreras y aquellas materias que son netamente prácticas y hay que ver cómo se van a lograr solucionar en estas nuevas gestiones esos trabajos, ¿no? Evidentemente, Licen. En lo que usted me comentaba, que han tenido que hacer todo un encaminamiento para adaptarnos a esta modalidad, quisiera, dentro de su experiencia como director de carrera de ingeniería informática, ¿cuáles han sido los retos que han tenido que afrontar para poder dar adaptar esta nueva modalidad? Ya nos estaba comentando un poco de los talleres que son netamente presenciales en la mayoría. ¿Qué retos han tenido? Bueno, en realidad de las reuniones que hemos tenido de evaluación y más que todo, quizás en nuestra área en particular y en el 95%, quizás un poco más de las materias se adecua mucho a este tipo de procesos, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que es la generación de material de enseñanza, hay que verlo así. Es decir, como docente, como persona que genera material de educación, el mayor reto que se debe tener, digamos, de pasar de una educación convencional, de una educación presencial, llamada así, a una modalidad no presencial, independientemente semipresencial, virtual, en línea y demás, es la adecuación del material educativo, ¿no? Entonces, es muy distinto el trabajo en aula, el trabajo en pizarra, de un trabajo virtual, por la misma lógica de la interacción que existe, ¿no? Por ejemplo, para una idea básica, generalmente cuando uno imparte una clase, cuando uno hace una clase, lo normal es tener el material respectivo, el plan de clase que se llama, para poder impartir la clase, pero según estás manejando tu clase, pueden surgir muchas dudas de los propios estudiantes en ese momento. Entonces, lo normal es readecuar en ese momento la situación, ¿no? Entonces, es mucho más fácil readecuarla de manera presencial que readecuarla de manera en línea o virtual. Primero, porque muchos de los recursos tecnológicos no son tan rápidos como el borrar una pizarra y volver a reescribir, ¿no? Y hay muchas situaciones en este sentido que se manejan. Entonces, quizás el mayor reto lo veo en ese sentido de la readecuación que se tiene. Por lo demás, la mayoría de las materias de nuestra área ya se adecuaban, se manejan muy bien, se maneja software, en la parte de talleres, por ejemplo, la parte de presentación se puede realizar. Existen muchas herramientas de control y monitoreo y seguimiento de lo que son software, desarrollo de software y demás, ¿no? Entonces no hemos sufrido mucho en ese sentido, en particular en nuestras áreas, ¿no? Quizá el mayor reto, pienso yo, que ha sido más para la parte del estudiante. Ese ha sido el mayor reto y obviamente el mayor reto para todos, incluyendo docentes, estudiantes y demás, es básicamente la parte tecnológica, ¿no? El tener la conexión a internet estable y todo eso, pero bueno, eso sale un poquito de nuestras manos como carrera, como facultad y como la universidad propia, ¿no? Eso ya no depende mucho al 100% de nosotros. Exactamente. Bueno, como usted mencionaba, ¿no? Los estudiantes tal vez han tenido un poco más de problema. Bueno, la adecuación ha tenido que ser tanto por el plantel docente y también por el lado estudiantil. Pues tal vez según su experiencia, nos podría comentar cómo ha sido la respuesta de los estudiantes a este cambio. Y bueno, es muy variada, ¿no? Es decir, no te podría indicar mucho, si bien los papeles, las notas, las estadísticas reales no han bajado mucho en contexto general.
hay un cambio significativo en realidad, ¿no? En la forma en que muchos de los estudiantes se han comportado, obviamente, en esta primera gestión. No se olviden que a inicios de año, la, la, la parte de la universidad y colegios y demás, toda la parte de educación en general, estaba normal, ¿no? Entonces no estaba sufriendo cambios significativos. Entonces, el cambio ha sido muy brusco, ha sido muy de golpe, y obviamente las adecuaciones que los estudiantes han tenido que realizar en este sentido ha sido muy compleja, ¿no? Entonces, quizás lo que ha ayudado un poco a nivel universitario haya sido que se ha podido hacer que los estudiantes puedan dejar y abandonar materias, ¿no? Entonces eso ha un poco quitado todo el peso de la educación al estudiante en este caso. Por lo demás, hay un problema fundamental dentro de esta etapa de lo que conocemos como educación virtual, ¿no? Entonces hay uno de los mayores retos que un estudiante debe manejar, y obviamente la gente que imparte la educación, es el tema básico de la concentración, ¿sí? Es muy difícil entender dentro de una educación virtual la manera en que el que recibe esa formación esté manejando la concentración como tal, ¿no? Es decir, no se olviden que probablemente muchos de los estudiantes no hayan estado en un entorno que les permita tener un 100% de concentración, como lo es un aula. Si bien en un aula, por las cuestiones de clima, calor y demás, te puede quitar la concentración, pero estar en tu domicilio o a veces en algún lugar que no es adecuado como un aula, el proceso de concentración es mucho peor, ¿sí? Entonces, eso es lo que más ha afectado, pienso yo, aparte de la parte tecnológica, obviamente, a la mayoría de los estudiantes. Entonces, el rendimiento ha sido relativo, no ha bajado mucho, pero tampoco ha subido, así que no tendríamos unos elementos muy concretos de evaluación en este momento. Yo creo que a final de año ya vamos a verlo mucho mejor, porque en realidad vamos a comenzar un nuevo semestre completamente virtual, ¿sí? Entonces la idea va a cambiar completamente, es decir, el concepto va a cambiar completamente, y todo va a cambiar para esta segunda gestión. Entonces aquí las estadísticas van a ser mucho más precisas, yo creo. Sí, algo que se ha notado bastante dentro de esta nueva forma de enseñanza, de aprendizaje, ha sido el uso de diferentes plataformas como Classroom, Moodle o diferentes medios de comunicación, ya sea Meet o Zoom. ¿Hay la posibilidad o hay vistas de que la universidad cree su propio entorno de aprendizaje para tener algo ya normalizado que sea de la universidad? Bueno, si hablamos de una plataforma de educación virtual, y personalmente yo lo veo un poco muy lejano hasta hacerlo, es decir, quizás al otro año, a finales del otro año, porque no olvidemos que se está utilizando dos plataformas que tienen más o menos casi 10, Moodle, por ejemplo, tiene alrededor debe tener por lo menos unos 10 años, si no es más, de experiencia en plataformas de educación. Entonces, reemplazar una plataforma Moodle por una plataforma propia resulta ser un proceso un poco largo y complicado. Si quieren verlo así, el pasar de una plataforma convencional de traspaso de notas manual a lo que tenemos ahora un WebSys ha costado alrededor de 4 a 5 años de desarrollo, ¿no? De desarrollo, y ni siquiera desarrollo propio. Entonces, estamos hablando de que podemos tardar mucho en tener una plataforma propia como universidad. Entonces, es mucho mejor quizás dirigir todos esos esfuerzos a mejorar la plataforma. No se olviden que el Moodle es eso es open source, ¿no? Eso es código abierto, como se llama,
y se pueden generar muchos plugins, muchas herramientas adicionales para mejorar más bien la plataforma como tal. Si bien el Classroom también es una plataforma interesante en su conceptualización, lo que es del Google Suite, es decir, en sus herramientas académicas como tal, que también nos permite colocar plugins de terceros, y se puede trabajar como universidad quizás en fomentar más bien y seguir por la línea de lo que son los Google Devs, ¿no? Es decir, los desarrolladores de Google, y poder colocar plugins a esta plataforma, más que intentar hacer una plataforma propia desde cero, que personalmente yo no lo veo muy interesante como herramienta. Así como un emprendimiento para la universidad, obviamente sí, como un proceso neto de investigación y manejo de herramientas académicas, probablemente sí, ¿no? Pero va a ser en un futuro un poco más largo, no tan cercano como al siguiente año, por ejemplo, ¿no? Claro, como usted menciona, ¿no? Es un proceso bastante complejo. De hecho, tal vez intentarlo hacer de una, no sé. Eh, bueno, acá tal vez por las plataformas que se ha ido utilizando y demás, y algún problema que ha tenido cualquier estudiante, ¿no? Por falta de acceso y demás. Según su experiencia como autoridad en esta gestión, tal vez nos podría decir un poco qué se plantearía tal vez para el desarrollo de las actividades de la gestión 2-2020, la que viene. Eh, sí, de hecho, gran parte de lo que son los esfuerzos de dirección de las autoridades facultativas y obviamente universitarias, yo creo que se van a centrar en poder dar la mayor cobertura posible al estudiante, que es básicamente el mayor problema que tenemos, ¿sí? Y no solo eso, se debe ver que si bien estamos en una época tecnológica al 100%, es decir, no, muchas de nuestras materias de este cuarto, quinto para arriba, requieren no necesariamente de la interconexión como tal, ¿no? Sino requieren de lo que es la computadora para realizar sus prácticas y proyectos. Entonces hay que trabajar un poco en ver cómo se pueden generar, y yo creo que esta gestión se va a trabajar mucho en eso, cómo poder generar o darle la opción a ese estudiante que hasta marzo podía ir a la universidad y utilizar nuestros laboratorios para realizar sus prácticas. Entonces los esfuerzos ahora tienen que centrarse en cómo ese estudiante va a poder hacer sus prácticas ahora. Es decir, y no le podemos obligar al estudiante que se compre una portátil o una PC, ¿no? Que probablemente muchos no están en condiciones de hacerlo. Estamos hablando de un universo quizá muy pequeño para algunos, 20-30%, pero sí es un universo muy considerable de gente que todavía no cuenta con una computadora o una portátil para realizar sus prácticas de laboratorios y demás, o la parte de desarrollo. Es decir, si usted se fija un poco la parte estudiantil, todavía, hablando del 2019, ni siquiera del 2020, hablando del 2019, todavía existe un 10 a un 12% de estudiantes que egresaban de las carreras de informática y sistemas sin contar con un computador, ¿sí? Que muchos de ellos han comprado un computador recién para hacer sus proyectos de grado o quizás cuando ya han empezado a trabajar. Entonces, eh, tenemos un problema ahí que hay que intentar resolver como carrera y como universidad. Entonces, ya se han presentado diferentes solicitudes, diferentes planes para intentar ver de que los operadores intenten generar planes específicos para la gente de la universidad, ¿no? Para poder utilizar el Internet a más bajo costo. Por suerte, lo vamos a llamar así, por suerte la Universidad Mayor de San Simón tiene
tiene plataformas específicas ya, tiene un dominio propio, entonces se pueden hacer muchas cosas a nivel de la universidad en ese sentido. Entonces nuestros esfuerzos van a ir por ahí, ¿no? Y la ventaja de esta época es que ahora casi todo está en la nube, ¿no? Todo está en Internet. Entonces, se pueden ver, se está viendo en realidad las formas de poder tener servicios en la nube, servidores, aplicaciones, software, de manera que un estudiante de alguna manera pueda acceder sin necesidad de tener una computadora para alguna herramienta o software en particular, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas de esta época que no se tenían hace unos 4 o 5 años, ¿sí? Obviamente, obviamente no es lo mismo trabajar desde un celular y conectarse a un dispositivo externo. Alguna vez por necesidad yo lo he hecho, es muy complejo por las características del dispositivo que se usa, pero es posible, ¿no? Es posible hacerlo. Así que, entonces, esos son los esfuerzos que yo creo que hay que intentar resolver, porque la otra parte está cubierta, la universidad ya la tiene, ya la manejamos, las herramientas ya están ahí, ya se han usado. Entonces, ahora hay que ver, hay que pensar en la gente que no ha podido tener acceso a esos recursos y ver cómo lograr que puedan tenerlo, ¿no? Claro que sí, Inge. Inge, nos han llegado a lo largo de la entrevista mensajes en la radio. Le voy a hacer lectura de una pregunta que nos han hecho llegar, que es si usted ha podido notar alguna diferencia en el rendimiento de sus estudiantes de un semestre, entre comillas, regular y el semestre anterior que ha sido virtual. Y bueno, para hacer un análisis real del rendimiento, obviamente necesitaríamos tener algún elemento mayor de análisis, es decir, es muy difícil, ese es uno de los grandes problemas de la educación en línea. No se olviden que hay un montón de empresas, universidades que ya ofrecen un poquito y ya ofrecían desde hace tiempo estos elementos de educación virtual y demás. Entonces, el problema de esta educación es cómo evaluar en realidad lo que ustedes me decían, ¿no? El rendimiento real del estudiante. Entonces, obviamente el rendimiento real de ese estudiante lo vamos a notar en realidad esta gestión, la 2020, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos estudiantes, han dado su examen, han hecho un avance, han entregado su proyecto y demás, ¿sí? Cuando realmente se conozca que este estudiante ha tenido o ha aprovechado esa información que le ha llegado de manera virtual y ya no presencial, o finalmente en línea y demás, ¿sí? Va a ser cuando ese estudiante pase al siguiente nivel y necesite los conocimientos adquiridos en el nivel anterior para cursar su nueva materia, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta si realmente el rendimiento del estudiante ha cambiado o no, ha sido mejor o es peor, ¿sí? Ahora, si yo me fijo mis notas, por ejemplo, ¿sí? Las notas de mi materia, por lo general, están en las estadísticas normales, es decir, no ha subido mucho el promedio de notas, pero tampoco ha bajado tanto, es decir, no ha habido demasiado cambio, ¿no? Por el mismo hecho que les decía hace rato, es decir, estábamos hasta marzo más o menos normal y de pronto casi al inicio de los primeros parciales ha cambiado la historia y nos hemos pasado a esta modalidad. Entonces, eh, ha sido es muy subjetivo hacer un análisis en este momento por el hecho de que se han cambiado muchas cosas, no sabemos mucho de la parte de las herramientas, los exámenes, no se sabe cómo analizar eso todavía, ¿no? En cambio, para esta nueva gestión, las cosas, como les decía, van a cambiar y el análisis va a ser mucho más real, ¿no? Y ahí recién nos vamos a dar cuenta de si ha mejorado o ha empeorado, ¿no? Según la experiencia normal de la educación virtual, ¿sí?
En realidad aquí el que decide en un 70-80% dentro de la educación su rendimiento real es el educando en realidad, no es el estudiante, ¿sí? Es el estudiante el que va a definir dentro de esa educación su real aprovechamiento. Es decir, ¿a qué me refiero? No se olviden que ahora ustedes, muchos como estudiantes, lo que están haciendo es tomando el control casi completo de su proceso de educación, ¿sí? Es decir, ¿sí? Si yo realmente necesito ahora entender algo, ¿sí? Comprender algo, entonces tendré que conectarme a la plataforma, tendré que leer un poco más, tendré que acercarme un poco más. ¿Por qué? Porque ya no tengo ese acceso un poco directo con el educador, con el docente, ¿sí? Que me permitía de una manera mucho más rápida y directa resolver mis problemas o mis dudas, ¿sí? Entonces, dentro del proceso de educación, ¿cómo se manejaba esto? ¿Sí? Si un estudiante tenía una duda o un problema, por lo general lo primero que hace es directamente acercarse al auxiliar o al docente para resolver ese problema, ¿no? Y ya está, ¿sí? Ahora ese proceso es mucho más complejo por la misma lógica de que no lo tengo ahí cerca y tengo que intentar comunicarme por teléfono, por WhatsApp, por correo. Entonces, son muchos problemas que surgen ahí. Por tanto, si yo quiero realmente aprovechar esa información que se me está dando, entonces mi esfuerzo como estudiante tiene que ser un poco mayor que antes, ¿no? Entonces, ahí es el estudiante el que toma control de su educación completa y ahí la ventaja y desventaja de la educación virtual, ¿no? Porque si yo no tengo una formación a nivel tecnológico y de lo que es el proceso virtual como estudiante, y no he tenido esa ventaja de poder trabajar con plataformas virtuales y un proceso de educación eh, de, no sé cómo llamarlo, de una educación propia, le vamos a llamar, es decir, de una realización personal, entonces va a ser mucho más complicado para mí poder tener un aprovechamiento real de esa información, ¿no? Entonces, ahí el gran problemita de la famosa educación virtual. Claramente, licenciado, pues es mucho, ¿no? Más apelar en sí a la conciencia del mismo estudiante. Bueno, tenemos una pregunta más de un estudiante que se comunicó con la radio y pregunta, ¿cómo se podría controlar el plagio cuando un estudiante rinde un examen vía online en las plataformas Moodle y Classroom? Bueno, de hecho, a nivel de lo que es educación virtual, existen muchas herramientas ya desde hace como 4 o 5 años que nos permiten trabajar con lo que es la suplantación, plagio y demás. Es decir, si analizamos muy a fondo, y por eso les decía que es un poquito complejo hacer una herramienta propia para lo que es la universidad. Si analizamos un poco las herramientas, el Moodle tiene alrededor de 6 o 7 plugins que nos permiten verificar un poquito el proceso eh, de lo que es suplantación, plagio, copia y todo lo que quieran, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas. Se ha estado trabajando mucho. Existen alrededor de 50 empresas. Y si ustedes buscan un poquito en Internet y analizan un poco en Internet con lo que son las plataformas universitarias más que todo, se ha estado trabajando mucho en el proceso de monitoreo y control de estudiantes, ¿no? Tener control de lo que hace el estudiante en un examen. Entonces hay varias herramientas que nos permiten, como docentes, eh, controlar y verificar lo que hace el estudiante en el momento de rendir una prueba, ¿no? Obviamente la parte de la videoconferencia es fundamental en este sentido porque nos permite ver y más o menos analizar lo que el estudiante hace en función de sus acciones y de su comportamiento, ¿no? Entonces, dentro de lo que es educación,
Y la parte de psicológica, la parte de comportamiento es vital para verificar qué es lo que está haciendo un estudiante al momento de rendir un examen, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ventaja de ahora y obviamente de esta época, peor todavía, en que muchas de las empresas han manejado todos sus esfuerzos para mejorar sus propias herramientas, tanto de videoconferencia, las propias plataformas virtuales y las propias plataformas de proctoring o de monitoreo, como se llaman. Entonces han mejorado mucho. Hay formas de hacerlo, estadísticas, el mismo Moodle te presenta lo que son direcciones IP, conexión, desde dónde se conecta, cuánto tiempo está conectado, si realmente está conectado, si está haciendo trabajo o no, flujo de datos. Entonces hay un montón de formas de hacerlo. Obviamente es más trabajo, es más complejo, ¿sí? que estar viéndole en un aula para saber qué está pasando, ¿no? Entonces eso es mucho más complicado para la parte de los docentes de la educación, pero obviamente es algo que a lo cual en algún momento nos teníamos que adecuar, ¿no? Entonces, quizás siendo un poco más realistas y intentando aterrizar un poco en lo malo que nos está pasando con la pandemia, quizás una de las ventajas de esta pandemia ha sido ver lo frágiles que somos en el sentido de tecnología, ¿no? Y bueno, era hora de aterrizar y de ver que estas herramientas y estas tecnologías las teníamos que usar de una manera más adecuada y bueno, ahora ya es hora, ya hemos experimentado básicamente casi 3 meses y un poco más. Entonces, como en todo, ¿no? La práctica es el maestro, se dice. Entonces ya esta nueva gestión va a ser mucho mejor para ustedes como estudiantes, para nosotros como docentes, para nosotros como autoridades. No nos está dando más luces de la falta que teníamos y bueno, hay que empezar a trabajar en esas cosas, ¿no? Inge, yo quisiera hacer una pregunta más, y es ir hacia el lado de los que son tesistas o buscan defender su proyecto de grado o su forma de titulación. ¿Cómo se está ya llevando esto con esas personas que están en esa situación? Ya están para defender, pero con la modalidad virtual no saben cómo hacerlo. Bueno, en realidad a nivel de universidad ya se ha aprobado el reglamento de lo que es defensa virtual, entonces las defensas también son virtuales, ¿no? Y en realidad el procedimiento es técnicamente el mismo, lo que varía es la parte de la defensa como tal, ¿no? La defensa se hace en este caso, mediante una sesión del Google Meet y una sesión pública del Google Meet y para que el estudiante pueda hacer su presentación, su defensa y todo lo demás. Entonces, es la ventaja de esta época, ¿no? La tecnología ha cambiado mucho, por tanto, no ha afectado, por lo menos desde mi criterio muy personal, no ha afectado mucho a la parte de lo que es el manejo de defensas. Quizás ha ayudado un poco más, porque muchos de los postulantes que estaban queriendo defender o estaban defendiendo sus proyectos de grado y la mayoría de los postulantes, no solo de nuestra carrera, sino de diferentes carreras, tienen un serio problema, ¿no? Que es la parte de manejo en público. Entonces, era difícil para ellos estar con gente y en público. Quizás ahora les ha ayudado mucho más porque es virtual. Entonces, están viéndolo así en la comodidad de su casa, entonces mucho más relajado en ese sentido. Y obviamente también eso es un problema porque al final el, el famoso miedo escénico que se tenía al momento de generar una presentación, una defensa de tesis en público con gente, y quizá ahora ya no lo van a tener y lo van a tener en algún otro momento, al momento de su proceso laboral y de su trabajo y demás, pero bueno, siempre es una balanza todo, ¿no? Entonces hay que pesar y ver los pros y los contras. Entonces no ha variado mucho, ya se han tenido en ingeniería de sistemas, ya se han tenido unas 3 o 4 defensas virtuales. Ingeniería industrial es la que más defensas virtuales ha tenido, por ejemplo,
¿no? Entonces ya se han dado los primeros pasos, ya se han hecho las defensas, entonces ¿no? Todos los postulantes que estén en esta etapa ya pueden hacerlo, no hay problema, así que no ha cambiado mucho por suerte. Exacto, Inge. Bueno, tal vez para cerrar este segmento, ¿nos podría dejar algún mensaje con esta situación y con lo que se conoce? Claro que sí. Si quitamos lo tecnológico del medio, es decir, el acceso, la conexión, internet, medios, dispositivos y demás, entonces yo creo que no hay que tener miedo a este cambio. Era un cambio que era necesario hacerlo a nivel de universidad, quizá no tan drástico, estoy de acuerdo, pero era un cambio necesario, es decir, utilizar plataformas virtuales, utilizar semipresencialidad, utilizar de muchas herramientas, es decir, quizás terminar de lo que son los exámenes en papel y demás para tener herramientas de manera que nos permitan mejorar nuestro proceso de educación es muy importante, ¿no? Entonces, no, tanto a todos los colegas docentes, profesores y todos los que están involucrados en educación, creo que no hay que tenerle miedo a este cambio. Era un cambio, es, como se dice por ahí, no es un mal necesario, era evidente, era necesario. La ventaja es que muchos ahora se han dado cuenta de la importancia de la tecnología en esta época, ¿sí? Y por suerte o por mala suerte, como la mayoría quiera verlo, somos dependientes de la tecnología, ¿sí? Y bueno, es necesaria esa tecnología. Gran parte de lo que nosotros hacemos, especialmente en nuestra área, se refiere a esta tecnología, ¿no? Entonces, quizás para muchos de los estudiantes, muchos de los que están trabajando en esta área, eh, ha ido muy bien. Si ustedes se fijan las estadísticas dentro de lo que es la pandemia como tal, los una de las pocas áreas que ha seguido en crecimiento hacia el área tecnológica. Gran parte de las áreas han ido bajando por la misma lógica de la pandemia y demás, pero nuestra área no, nuestra área ha seguido subiendo. Entonces, obviamente, muchos de los emprendimientos, mucha de la gente ha tenido que migrar estos procesos y ustedes pueden verlo claramente en todo lo que ha pasado, ¿no? Es decir, los servicios de delivery, lo que es el e-commerce, lo que es la parte de páginas web, de desarrollo, presentación de productos. Entonces, todo eso ha ido fusionando y mejorando en el sentido del acceso a la información. La banca misma, mucha de la gente que tenía mucha resistencia a utilizar la banca por Internet, lo ha tenido que hacer. Se han mejorado muchos procesos, ¿no? Entonces, ese miedo hay que quitarlo, hay que sacarlo, es hora de ver que la tecnología nos va a ayudar, ¿sí? Pero obviamente, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es decir, ahora la tecnología es muy importante, pero esa tecnología tiene un problema, ¿no? Que es la famosa seguridad, que hay que ver cómo trabajar y hay que ver cómo entrar, y entonces y para eso están ustedes, para eso están nuestros estudiantes de nuestra área tecnológica. Ellos van a tener que trabajar en todos esos procesos, manejar muy bien la parte de seguridad, pero independientemente de ello, obviamente, el, el consejo que les podría dar tanto a estudiantes, docentes, personas en general, es que debemos convivir con la tecnología. Si lastimosamente estamos en una época tecnológica en donde gran parte de los dispositivos, herramientas, elementos van a tener conexión a Internet. De aquí a unos 5 o 6 años va a ser muy natural tener un 70-60% de nuestros dispositivos conectados en Internet, ¿sí? Entonces, debemos quitarnos de la cabeza eso, ¿no? Esa,
A veces las personas son muy resistentes al cambio, entonces necesitamos grandes situaciones para poder cambiar y la historia nos da la razón en todo eso. Entonces, los cambios más fundamentales han salido de grandes problemas dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, el cambio de lo que es la revolución industrial ha salido de los problemas de guerras y demás. Entonces ahora esta pandemia nos está haciendo cambiar nuestra vida y nos está volviendo más tecnológicos y bueno, tenemos que tenemos que adecuarnos a esa tecnología y continuar. ¿A qué me refiero? Al siguiente año, a mediados, a inicios probablemente, si Dios quiere, vamos a volver a lo que nosotros conocíamos como normalidad, ¿sí? Pero eso no nos tiene que hacer retroceder, ¿no? Y votar todo este esfuerzo que estamos haciendo para utilizar elementos tecnológicos ahora y cuando ya todo pase, decir, ok, desecharlo y decir, ya no me sirve, ¿no? Entonces la idea es mejorar, reforzar, reutilizar esas cosas y progresar, ¿no? Ese es el objetivo. Y bueno, en ahí gran parte de ese esfuerzo lo van a hacer las nuevas generaciones, ¿no? Ustedes, en realidad, todos los estudiantes, y ese es el objetivo, ¿no? Que podamos mejorar. Efectivamente, licenciado, y pues sí, ¿no? Adecuarnos y seguir adelante. Bueno, licenciado, muchas gracias por habernos acompañado y pues esperamos contar con usted en una próxima ocasión. Muchas gracias por haber estado aquí con No, pues, nosotros, Licen. Ha sido un gusto tenerlo en Dosis Boliviana. no, pues muchas gracias a ustedes más bien y espero que les vaya muy bien en todo este emprendimiento, a toda su radio audiencia. También gracias por los minutos que me han dado y ustedes saben, estoy disponible para lo que ustedes necesiten en el momento que quieran. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Licen. Ha sido un gusto. Bueno, ya estamos llegando al final de la transmisión. Vamos a hacer lectura de un par de saludos que han llegado a la radio. El primer saludo es a Kevin Josmar de parte de Iris Escobar y el segundo es a Jacqueline, también de Iris Escobar. Bueno, Ali, creo que hasta aquí la transmisión de hoy. Recordarles, la siguiente semana vamos a tener la temática de, continuando con lo que es la virtualidad, los meetups y las actividades virtuales. No se pueden perder la siguiente semana, vamos a continuar con este tema, vamos a tener igual un invitado espectacular. Sí, un gusto tenerlos aquí en la radio. Bueno, para finalizar, queremos dar las gracias a todos nuestros oyentes, aquellos que nos escuchan acá en Cochabamba y también para los que escuchan desde el exterior, desde España. Un saludo a Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, Perú y Canadá. Muchas gracias a todos y esperamos tenerlo la siguiente semana.